Ok, chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Voy a grabarles la resolución de lo que sería el primer caso del primer cuatri del 2025, el simulacro, ¿verdad? Eh, entonces, en primera instancia, como les había comentado, iba a hacer un ejercicio de MRUA, un ejercicio de vectores y un ejercicio de movimiento proyectil. El movimiento proyectil voy a hacer dos ejercicios, como se los comenté en clases, pero realmente dentro del caso solo va a ser un solo ejercicio. Estos ejercicios pues están diseñados en forma de casos, entonces por eso tiene este tipo de reacción. Entonces dice, un ingeniero civil está diseñando un sistema de anclaje para estabilizar una estructura enterrada en el suelo. Se utilizan tres cables para aplicar una fuerza de diferentes magnitudes y direcciones sobre la estructura, representadas por A, B, C. Para garantizar la estabilidad es necesario una cuarta fuerza D para que haga la suma de todas las fuerzas sea cero, logrando un equilibrio del sistema. Entonces se tienen estas tres fuerzas. Una fuerza A de 100 newtons a 30 grados. Luego se tiene una fuerza B de 80 newtons a 30 grados. Esta es la parte de datos. Y una fuerza C de 40,0 newtons a 53 grados. Entonces podemos hacer un medio bosquejo. Entonces, solo para entender cómo se ubican estos vectores, podemos hacer un plano cartesiano. Entonces, vamos a ver que la fuerza A está 30 grados sobre el eje X positivo. Entonces, más o menos, acá estaría la fuerza A. Disculpen, chicos. Y acá serían 30 grados. Luego la fuerza B está a 30 grados. Perdón. En dirección sobre el eje Y positivo. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que posee una fuerza, un vector B, pero ahora respecto a Y positivo. Y en el caso de la fuerza C, es por debajo del eje X. Entonces aquí va a estar nuestra fuerza C con 53 grados. Entonces, pues esto nos permite entender más o menos el comportamiento. Incluso podríamos llegar y podríamos entender, como les dije, cómo son vectores y no están pegados al espacio. Poner un B acá, poner el C acá. Podríamos poner el A acá. Entonces lo que sacaríamos es el vector D. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer suma de vectores en este caso? Pasar de coordenadas polares a coordenadas vectoriales. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, polares a vector. Entonces, agarramos en este caso, ¿verdad? En la A, vemos, si va a cambiar de color, vemos que la componente A va a tener en X componente AX positiva y AY positiva. Entonces, si nos acordamos de esta palabra de
SOHCAHTOA. SOHCAHTOA nos decía SOHCAHTOA era lo que nos decía las relaciones trigonométricas. Entonces, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno era igual, bueno, de alfa era igual a adyacente entre hipotenusa. La tangente era igual, tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces veamos en este caso, si queremos calcular el AX, lo que tenemos que agarrar es el valor de la magnitud. En este caso, porque podemos despejar la Y, luego la H, de esta manera, y esta H igual la podemos despejar de esta manera, para que nos dé el valor del opuesto y el adyacente, o sea, el valor de X y el valor de Y. En este caso, AX está adyacente al ángulo, porque forma parte de uno de los ejes en los que está el ángulo. Entonces, para calcular la X, agarramos el valor, que sería 100 newtons por coseno de 30 grados. Entonces, ponemos eso en la calculadora, 100 por coseno de 30. Vean, y eso es muy importante, chicos, que la calculadora esté en grados. Entonces da 86,6 newtons. En AY sería lo mismo, 100 newtons, pero ahora por seno de 30 grados. Ponen eso en la calculadora y da 50 newtons. Entonces nuestro vector A va a estar dado por 86,6 en I más 50 en J newtons. Para el B hacemos lo mismo. Entonces Bx y By. Y vean lo que yo les dije, a veces se tiende a asumir que X es coseno, pero vean este caso. Entonces, en este caso, en el caso B, veamos que la componente Bx está opuesta y la componente By está adyacente. Entonces, no necesariamente siempre el coseno tiene que ser, coseno no necesariamente tiene que ser X, también puede ser Y. En este caso lo sería. Entonces sería el valor de la fuerza. Entonces 80 por seno de 30 grados. Para el caso de X. Entonces para el caso de X sería 80 por seno de 30. Esto da 40 newtons. Acuérdense que todavía no hemos visto fuerza, pero lo que estamos viendo acá es vectores. Y para el Y sería 80 por coseno de 30, que esto es igual a 69 newtons. 69,2, 9,3 o 69, las dos están válidas. Entonces nuestro vector B sería 40 en I más 69 en J newtons. Y para calcular el C, el CX, entonces el CY va a ser el opuesto y el CX va a ser adyacente. Entonces, vean que todos van en dirección positiva. ¿Qué quiere decir esto?
que digamos todos van hacia o a la derecha o hacia arriba, excepto el valor de CY. Entonces nada más para que lo tomen en consideración. Entonces agarramos el ángulo y agarramos el valor. Entonces para calcular CX sería 40 por coseno de 53. Incluso si quieren tener un mejor resultado, lo que deben hacer es agarrar coseno de menos 53 grados. ¿Por qué negativo? Porque siempre estamos acostumbrados en un plano cartesiano a que los ángulos van en sentido antihorario. Si ponemos los ángulos en sentido horario, entonces habría que ponerle el negativo. Entonces 40 coseno de menos 53, que esto da 24,1 newton. Voy a poner el decimal arriba. Y en CY daría menos 31, voy a hacer el procedimiento. 40 por seno de menos 53. Esto da menos 31,9 newtons. Vea que incluso lo pudimos haber hecho nada más con 53 grados y nos da lo mismo. Y ya después le poníamos el negativo porque vean que ese Y apunta hacia abajo. Si apunta hacia abajo o hacia la izquierda, se asume que es negativo. Ya vimos que no en todos los casos, pero de manera general no funciona ese sistema de referencia. Entonces nuestro vector C va a estar dado por 24,1 en I menos 31,9 en J. Y ya nada más para la siguiente parte hacemos la sumatoria. Entonces, ¿cómo hacemos la sumatoria? Agarramos los vectores que habíamos calculado acá. Tenemos el vector A, el vector B, y el vector C. Porque lo que nos están diciendo es que tenemos que buscar un vector D en el cual yo al sumar, pongámosles vectores, ¿verdad? Yo sumar los vectores, entonces al sumar el vector A más el vector B más el vector C más el vector D, que esto no lo conozco, me den 0. Pocas palabras, si quiero buscar D, entonces sería que mi vector D sea igual a, bueno, incluso podemos hacer una cosa, no, nada más sumatoria. Entonces, el vector D sería A menos A menos B menos C, porque todos estos están sumando, pasan al otro lado a restar. Entonces, para simplificarlo y que quede una suma nada más bonita, podemos sacar un factor común de negativos y quedaría A más B más C. Y este sería nuestro valor de vector D. Entonces, para calcularlo, vamos a enfocarnos en esta parte. Y luego le podemos poner negativo. Entonces, vamos por el 5, si no me equivoco. Ajá.
resolvemos la sección 1, que es esta que está acá arriba. Entonces, A más B más C, que esto es lo mismo que decir AX más BX más CX, que esto es AX, el valor es 86,6, aquí 40 y acá 24,1. Entonces, 86,6 86,6 más 40 más 24,1. Entonces a mí esta suma me daría 150,7 newtons en X, y en Y sería AY más BY más CY. En pocas palabras, 50 más 69, 50 más 69 más, bueno, más, menos, ¿verdad? Menos 31,9, es más, menos 31,9. Entonces, para calcular este valor, sería 50 más 69 menos 31,9. Esto da un valor de 87,1 newtons en Y. Entonces, nuestro producto 1 sería el 150,7 newtons en Y más 87,1 en J. Y esto sería en newtons. Entonces luego sustituimos. Esto sería 6, 7 entonces. Entonces sustituimos en la fórmula original, que es esta de aquí arriba, la D. Entonces sabemos que D entonces va a ser igual a menos 150,7 newtons más en I más 87,1 en J. Eso sería en newtons. Incluso la forma de expresar bien D, ese menos se puede distribuir. Entonces quedaría menos 150,7 newtons en I menos 87,1 en J newtons. Entonces, lo que nos piden realmente, vean que es la magnitud y la dirección de la fuerza D. Entonces, para sacar magnitud, ya tenemos el vector. Tenemos que sacar la magnitud. Esa es la parte 8. La magnitud, entonces, si D es igual
a menos 150,7 en I menos 87,1 en J. Entonces la magnitud de D va a estar dada por, acuérdense esto de A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. Entonces si queremos sacar la hipotenusa sería el A por B a la 2 más C a la 2. Entonces en este caso sería la raíz de menos 150,7 a la 2 más menos 87,1 a la 2. Chicos, no se les olvide poner el negativo dentro del paréntesis. Si no, muy probable les va a dar un error en la calculadora. Esto me daría a mí un valor de D, una magnitud de 173,45 newtons. Y calculamos por último la dirección. En la cual lo podemos calcular de la siguiente manera. Tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. O esto es lo mismo que decir y sobre x muchas veces. Entonces, para sacar el alfa, sería tangente del valor y sobre x. Esto cotangente, perdón. O tangente a la menos 1, cualquiera de los dos es válido. En español normalmente se le tiende a llamar cotangente. Entonces sería el valor de y, que en este caso sería menos 87,1 menos 87,1 sobre menos 150,7. Se cancelan los menos. Entonces ponemos eso en la calculadora. Arcotangente de 87,1 sobre 150,7. Entonces a mí me da un ángulo de 30 grados. Entonces por último, la parte de respuesta. Entonces la magnitud del vector D o el módulo de vector D va a ser 173,45. 173,45 newtons y una dirección de 30 grados. Y listo. Este sería el ejercicio 1. Muy probable, tal vez lo haga un poquillo más sencillo, o sea, más corto. No está tan difícil, si ustedes ven es como seguir una serie de procedimientos, pero bueno. Un ingeniero en sistemas estaba hablando del diseño de un sistema de protección contra caídas de trabajadores de construcción. Durante la prueba experimental se deja caer un objeto desde la azotea del edificio. Se observa que el objeto recorre la mitad de la distancia total hacia el suelo durante los últimos 0,5 segundos de su caída. Entonces determina la altura del edificio H, analizar los tiempos de caída para diseñar un sistema de detección de caídas adecuados. Entonces, acá pues lo que tenemos que realizar es bueno, sacar todos los datos en primera instancia. Y ya una vez sacado todos los datos, ya ahora sí podemos entrarle a la resolución. Entonces, saquemos todos los datos que tengamos. Entonces, dice que se deja caer. Entonces, dentro de los datos iniciales, acuérdense que si algo se deja caer, y estamos hablando de caída libre, esto es un ejercicio de cada día libre, porque algo se suelta y acelera a velocidad por la aceleración. Entonces, si en buena teoría, si se suelta algo, ¿verdad? Solo se va a mover en X. Entonces, si es caída libre, automáticamente MRUA.
Entonces lo que tenemos que poner es todas las variables: velocidad inicial, velocidad final, aceleración, posición inicial, posición final eh, y tiempo. Estas son todas las variables que vamos a tener. La aceleración ya la sabemos, que es la gravedad, que es 9,8 metros en 3 segundos. Luego la velocidad inicial se dice que se deja caer 9 metros en 3 segundos. La posición inicial podemos asumir que es 0 metros. Y ahora tenemos tres variables. Entonces hay que buscar la manera de ir cancelando cada una de estas variables. Entonces, si analizamos cuando el objeto se deja caer en el edificio, entonces se deja caer el objeto en el edificio, pero nos dice que recorre la mitad de la distancia total en los últimos. O sea, en este que va a ser h medios, lo recorre en 0,50 segundos. Entonces, aquí va a estar este h medios igual, que no sabemos realmente su valor. Y lo que hay que analizar es la altura del edificio. O sea, realmente, perdón, aquí puse x, son y. Y inicial, lo que habría que calcular es su y final. No tenemos tiempo, no tenemos velocidad final y tampoco tenemos nuestra y final. Entonces, vean algo, si analizamos la y final de acá, o sea, de esta sección, va a ser lo mismo que analizar la y final de esta sección, porque es la altura a la mitad. Entonces, podemos montar un sistema de ecuación. Entonces, ya ahora, pues, entendiendo lo que es lo que nos piden, podemos escoger. Escogemos una fórmula, porque nuestro y final va a tener este mismo valor, h medios, y acá nuestro y final igual va a tener otro valor que va a ser h medios. Entonces, sabiendo que pongámosle y final 1 y y final 2. ¿Por qué? Porque nuestra y final 1 va a ser realmente el mismo valor de, o, o realmente digámoslo así, delta y medios va a ser lo mismo que delta y medios. O sea, el valor de la mitad delta y va a ser, bueno, pongámoslo en términos de y, tal vez es mejor de delta y. Entonces, delta y acá va a ser delta y. Y va a ser la mitad, ¿verdad? Porque es la mitad del recorrido, porque nos dice que a la mitad de la distancia total hacia el suelo durante los últimos 150 segundos de caída. Entonces, estos van a tener el mismo valor y eso lo sabemos. No podemos asumir que va a tener los mismos tiempos y no podemos asumir que va a tener las mismas velocidades iniciales. Pero es que aquí ya tenemos una ventaja. Tenemos un tiempo de 0,50 segundos. Entonces, podemos escoger, ¿verdad? Escoger una fórmula que nos sirva para calcular esto. Entonces, si ya tenemos una fórmula, una de tiempo, el tiempo a la mitad, entonces escojamos una fórmula que esté en términos de y final y que acá no necesitamos la velocidad final. Entonces, ¿cuál es la fórmula que no necesita velocidad final? Entonces, agarramos para la mitad, entonces sería la fórmula de y final es igual a y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a por t a la 2. Y luego para
La otra parte, ¿verdad? Podríamos bueno, entonces acá nuestra YF la podemos pasar del otro lado a restar. Y1 igual a velocidad inicial por t más un medio de aceleración por tiempo a la 2. Entonces ya esta es nuestra delta y medias. Esto es igual a la velocidad inicial por t más un medio de a por t a la 2. Entonces, para esta sección, o sea, pondríamos velocidad inicial por t más un medio de aceleración por tiempo a la 2 es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo a la 2. Entonces, para calcular esto, ¿verdad? En la primera sección, en la primera caída, la velocidad inicial es 0. Y entonces abajo quedaría un medio de g por t a la 2. La podemos cambiar con g porque realmente la aceleración va a ser la gravedad por la velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por t a la 2. Este tiempo es uno de los que queremos averiguar. Entonces, quedaría. Estaba viendo si podía resumir más el procedimiento. Eh, y realmente sí, de hecho sí podemos. Bueno, si saquemos tal vez esta fórmula tal vez no nos funcione tanto. O sea, sí vamos a poder llegar a la respuesta, pero se va a hacer un poquito extensa. Entonces, tal vez en vez de buscar y, podríamos buscar una fórmula un poquito más sencilla. Por ejemplo, bueno, sigamos con lo que teníamos, perdón. Entonces, sería un medio de g por t a la 2 es igual a la velocidad inicial en la segunda mitad más un medio por g por t a la 2. Entonces, no sabemos cuánto dura la mitad del recorrido, no podemos asumir que es lo mismo. Entonces acá sería un medio por 4 por 9,8 por t a la 2. Y es que podemos sacar una igualdad por velocidad inicial por el tiempo, que el tiempo a la mitad del recorrido si lo sabemos, 0,5 segundos más un medio de la 9,8 por 0,5 a la 2, porque para la segunda mitad, que eso es la segunda mitad, si sabemos el valor del tiempo, que es 0,5 segundos. Entonces podemos simplificar esto como 4,9. Eso sería metros entre segundo a la 2. Es igual a 0,5
segundos por VI más, y esto quedaría 1 un medio por 9,8 más 0,5 a la 2. Y esto a mí me da 5,15. Esto sería metros, porque esto es segundos y esto es metros entre segundo a la 2. Entonces, ya tenemos una ecuación, ¿verdad? En la cual podríamos tener todo en términos de V o en términos de T. Realmente, para no meternos a cuadráticas y tener que cancelar, lo mejor en este caso es despejar la V inicial. Entonces quedaría 4,9 metros entre segundo al cuadrado por T a la 2 menos 5,15 metros. Todo esto entre 0,5. Bueno, 0,5. Bueno, hagámoslo lento. Entonces, esto estaba sumando. Pasa al otro lado a restar. 0,5 segundos por velocidad inicial. Y acá entonces este 0,5 está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. Y acá pasaba al otro lado a restar. Entonces nuestra velocidad inicial va a ser a 4,9 metros entre segundo a la 2 por T a la 2 menos 5,15 metros. Todo esto entre 0,5 segundos. Y es que aclaremos algo. La velocidad inicial de la segunda parte, la velocidad inicial de la segunda parte es la misma velocidad final de la primera parte. O sea, porque cuando termina la segunda sección, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad final de la segunda sección va a ser la velocidad inicial la velocidad final de la primera sección va a ser la misma que la segunda sección. Entonces, ya montado con esto, podemos agarrar una fórmula, ¿verdad? En el cual calculemos o Y final o calculemos T, porque ya tenemos, pero vean que todavía tenemos la variable en términos de T y de U inicial. Entonces tenemos que tener una fórmula que tenga U inicial, escoger fórmula que tenga U inicial y que tenga tiempo, porque esas son las dos variables que yo tengo en esta ecuación. Y algo muy importante, chicos, o sea, realmente no hay una sola fórmula o forma de llegar a la respuesta. Usen la que a ustedes se les haga más fácil. Incluso en este caso voy a simplificarlo como 4,9 metros entre segundo al cuadrado sobre 0,5 segundos por T menos 5,15 metros entre 0,5 segundos, porque como es una fracción yo puedo dividirla en dos fracciones distintas. Eso sería T a la 2. Entonces buscamos una fórmula que no tenga tiempo y que no tenga Y final. Todavía no vamos a calcular la Y final. Entonces, ¿cuál escogemos? La de V final a la 2 es igual a U inicial a la 2 más 2 por A por delta D. Perdón. Ahora es una que no tenga YF. Perdón. Velocidad final es igual a velocidad inicial más G por T.
Velocidad inicial es 0 en la primera parte, entonces nos quedaría que velocidad final va a ser a la gravedad por tiempo. Entonces ya podemos sustituir la fórmula que habíamos montado arriba, que aquí sería 49 metros en 3 segundos sobre 0,5. Voy a simplificarlo todavía más para trabajar con números más pequeños. Entonces sería 4,9 dividido entre 0,5. Esto da 9,8 te da la 2 menos 5,15 dividido entre 0,5. Esto es 10,3. Aquí serían metros entre segundo. Y acá sería metros entre segundo. Metro segundo a la 3 es acá. Entonces, sustituimos los valores. 9,8 metros entre segundo a la 3 por t a la 2 menos 10,3 metros entre segundo es igual a 9,8 por t. Pasamos este 9,8 del otro lado. Entonces quedaría 9,8 metros entre segundo a la 3 por t a la 2 menos, voy a poner 9,8 aquí en el medio, va que están positivos, pasa al otro lado a restar, menos 10,3 metros entre segundo. Esto sería metros entre segundo a la 2. Entonces sacamos una función cuadrática. Sacamos una función cuadrática en la calculadora. Entonces esto nos debería dar dos valores en buena sana teoría. Me da un T1 igual a 1,64 y un T2 de menos 0,64. Eso está en segundos. El valor negativo no lo agarramos. Entonces ya sabemos cuánto dura a la mitad del recorrido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando damos el valor 4, entonces calculamos el tiempo total. Entonces el tiempo total va a ser el tiempo del primer medio más el tiempo del segundo medio. Entonces el tiempo total va a estar dado por 1,64 segundos más 0,5 segundos, que el 0,5 era lo que nos decía el enunciado. Veo que no podíamos asumir que eran los mismos, porque obviamente entre más pasa tiempo, más acelera. Entonces sería 1,64 más 0,5. Esto nos da un tiempo de vuelo, un tiempo total de 2,14 segundos. Y ya nada más, con ese valor, calculamos la altura del edificio. ¿Por qué? Porque ya aquí ya no hay que segmentarlo. O sea, ya aquí sabemos el tiempo total. Aquí el tiempo total va a ser 2,14 metros en 3 segundos. Entonces estamos buscando YF, que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Ya tenemos el tiempo de caída, que va a ser este. Entonces,
En la velocidad final en ningún momento los piden, entonces no hace falta calcularla. Entonces buscamos una fórmula que no tenga velocidad final. Entonces escogemos la fórmula que no tenga velocidad final, que sería YF es igual a YI más VI por T más 1/2 de G por T a la 2. Nuestra Y inicial es 0 porque asumimos, ¿verdad?, de que se tira el edificio. Nuestra velocidad inicial es 0 porque se deja caer. Entonces nuestra YF va a ser a 1/2 de G por T a la 2. Entonces quedaría YF es igual a 1/2 por 9,8 metros entre segundo a la 2 por el tiempo que calculamos arriba, 2,14 segundos a la 2. Entonces, nuestra Y final, que va a ser la altura del edificio, va a estar dada por 22,44 metros. Y esta sería la respuesta. Esto y esta sección. Le damos un tema de formalidad. Respuesta. Entonces el tiempo de vuelo va a ser 2,14 y la altura del edificio va a ser 22,44 metros. Y listo. Veamos este ejercicio. Un ingeniero en sistemas contra incendios estaba hablando del rendimiento de una manguera de alta presión utilizada por los bomberos para extinguir el incendio en edificios. Se necesita determinar los parámetros de lanzamiento del chorro de agua para optimizar su alcance y su altura. Entonces, se utiliza una manguera que lanza agua con una rapidez inicial. Aquí comenzamos con los datos. Entonces, nuestra rapidez inicial es 25,0 metros entre segundo. Con un ángulo de elevación alfa que se ajusta de modo que el agua tarda 3,0 segundos en llegar al edificio que está ubicado a 45,0 metros de distancia horizontal. Se asume que esta boquilla está a nivel del suelo y se desprecia la resistencia del aire. Entonces determinen los parámetros del momento parabólico para diseñar un sistema de extensión eficiente. Entonces, esto sería mi YF. Entonces, VF, tenemos nuestra Y, que dice que se asume que sale del suelo. Tenemos nuestra velocidad inicial, pero esta velocidad inicial es en X y en Y. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que calcular es el valor de este ángulo. Sabemos que nuestra velocidad final en el punto más alto es 0 metros por segundo. Y esto es en Y. Pero algo muy importante. Trabajemos variables en Y y en X para ser lo más ordenados posibles. Entonces, en Y sabemos todas las variables porque en Y va a ser MRU. Entonces, posición inicial, posición final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Aceleración si la tenemos, 9,8 metros en 3 segundos al cuadrado. El tiempo también lo tenemos, que va a tardar 3,0 segundos. X inicial, podemos asumir que es, Y inicial, podemos asumir que es 0. De hecho, hasta el enunciado nos dice, nuestra Y final no lo sabemos todavía. Porque habría que analizar si este edificio está antes de la altura máxima
o después de la altura máxima. La velocidad inicial todavía no la sabemos y la velocidad final todavía no la sabemos. En Y, en X, solo tenemos las variables X inicial, X final, velocidad y tiempo. Nuestra X inicial, ¿verdad? Bueno, podemos asumir que es 0 metros. Nuestra Y final es 45,0 metros. Nuestra velocidad final, nuestra velocidad todavía no la sabemos. Sabemos que es la velocidad. O sea, V va a ser 25,0 metros en 3 segundos. Entonces acá sería, digamos, la velocidad inicial sería V por seno del ángulo. Porque es en Y. Entonces si se tira el agua, ¿verdad? Entonces nuestra velocidad inicial va a ser el vector. Acá está el ángulo alfa. Esto sería VI en X. Y esto sería VI en Y. Entonces, para calcular nuestra velocidad inicial, entonces para nuestra VI sería con seno, Vx, V coseno de alfa. V coseno de alfa. Y el tiempo, aquí es 3,0 segundos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? El ángulo de lanzamiento. Y vean algo sencillo, acá tenemos casi todas las variables. Entonces, no hace falta hacer como despeje extremadamente difícil. Entonces, escogemos fórmula. Todo esto es de la parte A. Entonces, escogemos la fórmula. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Nada más sacar este ángulo en X, porque es mucho más rápido y más fácil. Entonces, escogemos la fórmula. En Y siempre hay en X solo hay una fórmula, que es la MRU. Únicamente que dice que X final es igual a X inicial más velocidad por tiempo. Pero es que nuestra X inicial es 0, entonces esto se hace 0 y se simplifica. XF es igual a V por T. Entonces, esto lo puedo desarrollar un poquito más, como XF es igual al V, entonces Vx, entonces V por coseno de alfa por T. Entonces yo quiero despejar esta alfa, que es lo que me interesa. Entonces, XF, el T está multiplicando, pasa al otro lado A, dividir, y me quedaría V coseno de alfa. Esta V también está multiplicando, entonces pasa al otro lado A, dividir. Entonces quedaría X sobre T por V igual a coseno de alfa. Entonces voy a cambiarlo para este lugar. Coseno de alfa es igual a X por T por V. Entonces alfa es igual a arco coseno de X, X final, ¿verdad? Muy importante. Por tiempo, por la velocidad. Entonces nuestro valor de alfa va a ser coseno de la menos 1 de el valor de X final, 45 metros. Por el tiempo, que el tiempo son 3 segundos. 3,0 segundos. Por el valor de la velocidad, que esto sería el 25 metros por segundo. Esto lo puede meter todo así en la calculadora. Quedaría 45, serían metros, por 3, por 25. Entonces también me da un ángulo de 53 grados. Entonces ya tengo el valor de alfa.
alfa es igual a 53 grados. Esta es mi primera respuesta. Para la parte B nos dicen la rapidez y la angular en el punto más alto de su trayectoria. Entonces, bueno, para la parte 2 sería, es que aquí está con números. Entonces, la parte 2, la velocidad y la aceleración en el punto más alto. Entonces aquí no tienen que calcular nada, chicos, porque digamos, en Y, en el punto más alto, ¿verdad? En Y, en el punto más alto, la velocidad final es 0. Y la aceleración en Y siempre va a ser la misma, menos 9,8. En X, o sea, porque no nos dicen qué componente, entonces, en X la velocidad va a ser la velocidad por coseno de alfa, que esto sería 25 metros entre segundo por coseno de 53. Entonces nuestra velocidad en X siempre se va a mantener constante, que sería 25 por coseno de 53. Y esto me daría un valor de 15 metros entre segundo. Y la aceleración en el punto más alto en X. Acuérdese que en X la aceleración siempre es 0 a menos que diga lo contrario. Y listo. Ya resolvimos la parte 2. Y determinar la altura sobre el suelo que llega el agua a alcanzar el edificio y con qué rapidez lo hace. Entonces, para esta parte, ¿verdad? Ya sabemos que la altura sobre el suelo, ¿verdad? Va a ser la altura del edificio, que nos dice que la altura del edificio está ubicado a 45, no, todavía no sabemos el YF, ni sabemos la O final. Esas son las dos variables que tenemos. Pero es que pasa algo muy importante. Tenemos que ver si el edificio está antes del punto máximo o después del punto máximo. Entonces, lo que habría que calcular antes de entrar a la 3 es calcular la altura máxima. Entonces, para calcular la altura máxima, en este caso, ¿verdad? Sabemos ya todos los valores prácticamente, pero tratemos de utilizar, ya sabemos que para la altura máxima la velocidad final es 0 y podemos asumir que si el tiempo de vuelo, ¿verdad? Es de 3 segundos, entonces a la mitad, vamos a ver, bueno, no asumamos eso. Entonces, sabemos que en el punto más alto, para calcularlo, y es igual a 0, YF es lo que tenemos que calcular. La velocidad inicial ya la tenemos, la velocidad final ya la sabemos, que es algo que todavía no sabemos en el punto más alto, el tiempo, porque no podemos asumir que va a ser la mitad del valor, eh, porque digamos, si el edificio, eso solo se aplica si algo llega y cae al mismo punto. Entonces, si sale un punto y cae al mismo punto, aquí podemos decir que el tiempo se puede dividir a la mitad. Pero es que en este ejercicio no pasa eso. Digamos, en este ejercicio mandamos un chorro de agua y cae sobre un edificio con cierta altura. Entonces no podemos asumir que la mitad del tiempo sea para uno o para el otro. Entonces, para la altura máxima, los datos que vamos a tener van a ser los siguientes. El tiempo no lo sabemos, en qué tiempo llega a la altura máxima. Sabemos que la velocidad final va a ser 0. Entonces aquí tenemos dos variables. Busquemos la fórmula
en que nada más nos dé la altura máxima sin depender del tiempo. Entonces sería velocidad final es igual a velocidad inicial a la 2 más 2 por g por delta d. Entonces, velocidad final, 0. Entonces, 0 es igual a la velocidad inicial a la 2 más 2 por g por delta d. Y este delta d, realmente que es un delta y, que es lo mismo, nos dice la y final menos y inicial. Pero si la y inicial es 0, entonces solo quedaría y final. Entonces quedaría 0 es igual a velocidad inicial más 2 por g por y final. El u inicial pasa al otro lado negativo. Más 2 por g por la y final. Bueno, es igual a 2 por g por la y final. Este 2g está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Menos u inicial a la 2 sobre 2 por g es igual a yf. Entonces, yf es igual a menos valor de la velocidad, el 25 metros en 3 segundos. Entonces sería 25 metros en 3 segundos por seno de el ángulo, que eran 53 grados. Sobre 2 por 9,8. Entonces sería 25 por, en este caso, seno de 53 por 2 por menos, perdón, menos porque lo vas a desacelerar, por 2 por menos 9,8. Entonces, esto a mí me daría, metiéndolo en la calculadora, y esto es elevado a la 2 por la fórmula arriba. Entonces esto a mí me daría 20,33 metros. Entonces nuestra altura máxima es 20,33 metros. Pero nos dice que el edificio está a 45,0. Bueno, entonces, mentiras, esto es 45,0 metros. Entonces, ya sabiendo la altura máxima, otra cosa que tendríamos que calcular es el tiempo, para ver si en qué momento llega a su altura máxima. Entonces, para la altura máxima, para calcular el tiempo, busquemos una fórmula, ¿verdad? Que no dependa de la YF, para no, si la YF tal vez no la tenemos bueno, poder calcular el tiempo bien. Entonces, ¿cuál fórmula no tiene YF? Entonces, la primera, VF es igual a VI más A por T. Eso sería G. Entonces, UF es igual a 0. Entonces quedaría 0 es igual a VI más G por T. Pero esta VI pasa al otro lado negativo. Menos VI es igual a G por T. Entonces mi tiempo va a estar dado por menos VI por G. Entonces nuestro valor de VI sería 25 seno de 53 menos 25 seno de 53 menos 9,8, porque aquí sí le pongo el negativo, porque es que aquí
va desacelerando, o sea, la velocidad va de subida en la VY y la gravedad va para abajo. Entonces aquí si le tengo que cambiar el signo, se cancelan los negativos y me da un tiempo de 2,0 segundos. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si tiene un tiempo de vuelo de 3 segundos, quiere decir que entonces el edificio está a una menor altura. ¿Por qué? Porque esto pasa, el agua llega a su punto máximo en 2 segundos. Entonces, hagamos un esquema, nada más para entender qué es lo que está pasando. Chicos, muy probable los ejercicios sean un poquito más rápidos en el caso, no se asusten. Pero nada más, estos son ejercicios para que sepan, realmente estos no son ejercicios extremadamente difíciles, solo son ejercicios largos. Entonces, para saber la altura, ¿verdad? Entonces aquí está el edificio, aquí está el chorro de agua, sabemos que la altura máxima, o sea, H máximo va a ser 20,3 metros. Entonces, nuestro H max va a ser 20,33. Y que de acá a acá el tiempo es 2 segundos. Entonces de acá a acá nuestro tiempo va a ser 1 segundo. Y igual que el punto máximo, la velocidad, en este caso, en la segunda parte del problema, la velocidad inicial va a ser 0. Acá la velocidad final es 0. Acá el ángulo con la velocidad inicial es 53, que eso es lo que hemos calculado hasta el momento. Entonces ya ahora sí, podemos calcular la altura del edificio. Entonces, ¿cómo calculamos la altura del edificio? Que eso ya va a ser la última parte. Entonces, para la altura del edificio, ¿qué datos sabemos? Tenemos un tiempo de 1 segundo. Tenemos una velocidad inicial porque está en el punto más alto. O sea, nos analizamos desde el punto más alto, o sea, 0 metros en 3 segundos. Tenemos una velocidad final que no conocemos. Tenemos una X inicial que sí sabemos. Y una Y inicial que sí sabemos que sería 20,33 metros. 20,33 metros. Nuestra Y final es lo que tenemos que calcular porque es la altura del edificio. Y la aceleración la sabemos porque va a ser la gravedad que es 9,8. Entonces, acá escogemos la fórmula, ¿verdad? No tenemos YF ni tenemos UF, pero no ocupamos la velocidad final. Entonces agarramos la fórmula de YF es igual a Y más VI por T más un medio de G por T a la 2. Nuestra velocidad inicial, 0. Todo esto se hace 0. Nuestro YF entonces sería 20,33 metros. Y entonces aquí nos sirve muy conveniente asumir que para abajo es negativo. ¿Por qué? Porque conforme va subiendo el tiempo, ¿verdad? Menos vamos o vamos disminuyendo la altura. Entonces aquí sería más un medio por menos 9,8 metros en 3 segundos. Porque este menos 9,8 ahora lo que va a hacer es quitar altura por el tiempo. 1 a la 2.
Entonces la altura del edificio quedaría 20,33 más 1/2 por menos 9,8 por 1 a la 2. Entonces la altura del edificio, en buena sanatoría, serían 15 metros. Y listo. Esa sería la resolución para esta para esa parte. Ah, bueno, y nos piden la rapidez, todavía no hemos terminado. Perdón. Entonces, ya por último, la rapidez. Chicos, si sepan, ¿verdad? Que los ejercicios van a ser muchísimo más cortos. Nada más, eso es por un tema demostrativo. Entonces, la velocidad lo calculamos con una fórmula que no ocupamos la anterior, o sea, YF. Entonces, velocidad final va a ser la velocidad inicial más G por T. Velocidad inicial es 0. Entonces, quería velocidad final es igual a G por T, que esto sería 9,8 porque la gravedad lo va a acelerar por 1. Entonces, nuestra velocidad final, metros entre segundo a la 2 por segundo. Entonces, nuestra velocidad final va a ser metros, 9,8 metros entre segundos. UF es igual a 9,8 metros entre segundos. Y listo. Y para el cuarto ejercicio, un ingeniero de dinámica estaba hablando del comportamiento de proyectiles en un terreno inclinado para diseñar un lanzamiento en minería, en el caso que se estudia con una partícula que se dispara a una superficie inclinada para alcanzar un alcance y optimizar el ángulo de lanzamiento. Entonces, agarremos los datos iniciales. Se dispara una partícula con una velocidad V0 con un ángulo θ respecto al plano inclinado. Todos estos son ejercicios algebraicos, no tienen que ponerle números. En el plano, entonces el proyectil, digamos, entonces en plano inclinado, vamos a tener digamos, esto es phi mayúscula. Entonces, tenemos un ángulo θ respecto al horizontal que se desea calcular el alcance y el ángulo óptimo para maximizar la mayor distancia a lo largo del plano. Entonces calcule la distancia a medida que el plano inclinado desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde la partícula impacta el plano. Determine el ángulo alfa que permite alcanzar la mayor distancia a lo largo del plano inclinado. Entonces, en el proyectil, nuestra Y inicial en Y es 0. Entonces, nada más para esquematizar el problema. Entonces, aquí tenemos un plano inclinado. Que este plano inclinado tiene un ángulo de alfa. Luego tenemos que se envía, o sea, se tira el proyectil con una velocidad V0 con un ángulo de phi. Entonces, lo que queremos calcular es la distancia a lo largo del plano desde el punto de lanzamiento hasta donde cae la partícula impacta el plano y determinar el ángulo que permite alcanzar la mayor distancia. Entonces, lo que primero tendríamos que calcular es en dónde cae, cuál es la altura máxima que va a llegar respecto a los datos que tenemos. Entonces, en Y podemos asumir que es nuestra Y inicial es 0, nuestra Y final es una de las variables que tenemos que calcular.
no nos dice tiempo, entonces no podemos asumir el tiempo, eso es otra variable. Si sabemos la velocidad inicial, que sería v0. Sabemos la aceleración, que es la g. Y sabemos, no sabemos nuestra vf final. Pero entonces, esto es en y. En x. Vamos a hacer una cosa, chicos, como el ejercicio ya se hizo bastante largo. Esta se la resuelvo después, pero no creo que la lleguen a utilizar. Para no meterles un ejercicio algebraico tan complejo. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, voy a quedar atento. Y ahí voy a estar subiendo el video a YouTube y ya se los paso. Los que tengan bonito día, chicos. Hasta luego.